encantado de estar por aquí después de no sé cuánto tiempo, porque yo llevo la percepción del tiempo un poco disfuncional. No sé si os digo, si hace 2 años, 3 años o 4, así lo percibo el tiempo. Bueno, es un privilegio, como digo, poder compartir este tiempo con vosotros y con la oración, como decía Emilio, de que pueda ser un tiempo y un contenido de utilidad para todos. Como bien decía él, quería compartir con vosotros esta reflexión bajo el título de Cuidado con los eslóganes. Es curioso lo que significa la palabra eslogan etimológicamente, viene del escocés, del galeico, y significa grito de guerra. O sea que la palabra eslogan tiene un significado interesante. Grito de guerra es una frase, un lema que identifica normalmente un producto o un servicio, una herramienta muy útil del marketing, ¿no? Los eslogans pretenden de alguna manera componer una frase que sea una herramienta, como decía, poderosa del marketing y pretende afianzar el recuerdo de una marca o de un servicio en la mente de los que lo escuchan, ¿no? Una herramienta interesante. Son frases publicitarias tan poderosas, algunas de ellas, que en base a la propia frase se llegan a construir empresas. El valor y la identidad de la empresa en la sociedad obedece a un eslogan bien construido y algunos de ellos forman parte incluso de la cultura popular. Hasta ese extremo se llega muchas veces. Hay eslóganes inolvidables que evocan con claridad la identidad de una marca. Si yo dijera, por ejemplo, la chispa de la vida, aunque es un eslogan antiguo ya, cuando lo escribía, digo, alguna gente joven no va a saber de qué va lo de la chispa de la vida. Veo algunos jóvenes que dicen que no saben de qué va la chispa de la vida, pero muchos sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Coca-Cola. La chispa de la vida era la antigua publicidad, el eslogan de Coca-Cola, la chispa de la vida. Y si decimos ahora sí para los jóvenes, ¿te da alas? ¿Quién te da alas? Red Bull te da alas. ¿Veis la fuerza de los eslóganes? Y si decimos no te abandona, ¿quién no te abandona? Resona el desodorante. ¿Veis cómo van permeando en nosotros? Y porque tú lo vales, L'Oreal. Y si hago así, saco la mano por una ventana y hago así. O sea, sin hablar, un eslogan visual. ¿Recordáis? Más difícil Dice, ¿te gusta conducir? BMW. O sea, hay eslóganes que ni siquiera necesitan palabras. Tan solamente una imagen lo evocan. Ahora, hemos de advertir ante los eslóganes que es necesario interpretarlos adecuadamente. Si hacemos un uso inadecuado de los mismos, pues nos conducen al error. Porque, por ejemplo, Coca-Cola refresca, pero evidentemente no es la chispa de la vida. Hay muchas otras chispas, entre comillas, ¿verdad? Y lo valemos aunque no usemos el desodorante L'Oreal. Y efectivamente puede ser que resulte de algo de alas, entre comillas, pero si se te ocurre aplicarlo literalmente y tirarte desde la girarda, por mucho Red Bull que tomes, las alas no serán suficientes como para evitar el impacto en el suelo. Así que no podemos tomarlos tal cual, sino que hay que interpretarlos correctamente para que sean de utilidad y no se nos vuelvan en contra. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces reconvertimos, como apuntaba ya Emilio antes, algunos textos bíblicos en eslóganes cristianos. Igualmente que sería peligroso, casi mortal, aplicarnos los eslóganes publicitarios de forma literal y asumirlos tal cual, a veces hacemos ese tipo de uso con el texto bíblico. Por eso el título de la reflexión en esta mañana era Cuidado con los eslóganes. Cuidado con los eslóganes, especialmente cuidado, entre comillas, con los eslóganes bíblicos o cristianos. Que nadie se ofenda, pero permitid que me explique por un momento. No se trata de una falta de respeto al texto bíblico, sino una consideración en cuanto a cómo nos acercamos nosotros al texto. Son dos cosas diferentes. Decimos, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si lo tomamos tal cual, fuera de su contexto, pues parece que el texto nos dice o nos habla acerca de una salvación hereditaria o salvación transgeneracional, ¿verdad?
La cuestión sería preguntarnos, ¿es este principio de aplicación personal para todos, en todo tiempo y en todo lugar? No vamos a entrar en el debate de la respuesta, ¿vale? Pero solamente plantear una duda razonable, ¿vale? Decimos, Dios es amor. ¿Hay verdad más absoluta que esta? No, no la hay. Pero basado en esta premisa, se pretende justificar cualquier conducta que se sustente en el amor. ¿Me explico? Si Dios es amor, no puede ir en contra de ninguna manifestación de amor, ¿verdad? Una regla de tres sencilla. Si Dios es amor, no puede ir en contra de ninguna manifestación de amor porque iría en contra de la esencia de su propia naturaleza. Ahora, este principio subyace, por ejemplo, en la interpretación del lema hippie de los 60. Haz el amor, no la guerra. ¿Veis? Una interpretación inadecuada. O forma parte de los cimientos de los ideólogos de género cristiano. Entre comillas, lo de cristiano. En base a la premisa enlogámica o a la mala interpretación de lo que supone Dios es amor, donde se encuentra en esa aplicación el equilibrio necesario entre los atributos o los demás atributos de Dios que le definen en su totalidad. O, no es un texto bíblico, hay poder en el nombre de Jesús. Y en base a ese principio que es real, que es auténtico, que emana de las propias Escrituras, a gritos de en el nombre de Jesús, veis y escucha las cuestiones y los planteamientos más extremos y dañinos que se ven en la iglesia, otra vez, entre comillas, actual, aberrantes manifestaciones de una supuesta espiritualidad evangélica. ¿Veis por dónde voy, verdad? Con este trato a la palabra de Dios y a los principios bíblicos, reducimos la palabra de Dios a un conjunto de eslóganes, de lemas, de pseudoamuletos espiritualoides, y este es uno de los usos más perniciosos que con frecuencia damos a las Escrituras y a veces sin darnos cuenta, porque tomamos frases bíblicas a las que hacemos decir lo que no está diciendo. Y esto es sumamente peligroso porque lo convertimos en auténticos fetiches, en ídolos vacíos de contenido. Y esto trae consecuencias muy graves para los creyentes que toman esto como promesa de parte de Dios. La fuente de los eslóganes cristianos surge de la práctica de lo que algún hermano denominó la teología del ejemplo. Hay un libro muy interesante de hermenéutica, de interpretación bíblica, que se titula En busca de la verdad, escrito por Derek Big, que esta práctica de convertir el texto bíblico en eslogan la denomina, como decía, teología del ejemplo. Os leo una frase de este hermano que es cómo funciona la ecuación que produce esto. Dice, muy sencilla, el principio de la teología del ejemplo que convierte el texto bíblico en un eslogan, ¿vale? Dice, el principio es, lo que Dios ha aprobado en un lugar, en un momento y en una circunstancia determinada, lo aprueba por extensión a todos los lugares, momentos y circunstancias. Muy sencilla la frase, pero profunda en su contenido y en sus implicaciones. La leo de nuevo. Interpretar de esta manera eslogámica el texto bíblico supone que lo que Dios ha aprobado en un lugar, en un momento y en una circunstancia determinados, lo aplicamos nosotros como que lo aprueba en todos los lugares, en todos los momentos y en todas las circunstancias. Y con esto hacemos decir al texto lo que no dice. Y entonces incluso podemos levantar un auténtico edificio teológico en base a un incidente aislado en la Biblia y suponiendo que los ejemplos bíblicos en sí mismos constituyen un cimiento adecuado para sustentar nuestro punto de vista, aunque sea un punto de vista teológico. Esto no es otra cosa que la práctica de la descontextualización, ¿vale? Cuando se aísla un texto de su contexto, todo el texto pierde su sentido original y se aparta de la auténtica revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Así que es necesario acercarnos al texto de una manera diferente. Quisiera seguir en esta mañana viendo o meditando en uno de los eslóganes más famosos y peligrosos que encontramos en las Escrituras,
con una doble intención. Mostrar cómo evitar caer en la teología del ejemplo, descontextualizando este texto en concreto, y por otra parte, seguir viendo cuáles son los principios necesarios para interpretar adecuadamente el texto. Vamos a verlo en 3 pasos. El texto como eslogan, el contexto inmediato como fuente de luz y el contexto extendido como mensaje final, como la cuadratura del círculo en la interpretación final del texto. Hay algunos textos que son muy famosos entre nosotros, Juan 3:16, no hace falta ni mencionarlo, ¿verdad? Pero hay otro que es igual o más famoso, Romanos 8:28, que tenéis ahí en las notas. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, esta última parte ya la sabemos menos, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el eslogan con el que a veces trabajamos o asumimos cuando leemos este texto? A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y este texto así, solo y exclusivamente aplicado a nosotros mismos, os propongo, hermanos, que la aplicación eslogámica del texto es o lo hace un texto peligroso, permitidme la licencia, después lo explicamos, y dañino. Algunos diréis, ¿cómo que un texto de las Escrituras es dañino? No el texto en sí, sino la interpretación que yo hago del texto, ¿vale? Cuando lo interpretamos bajo el marco descontextualizado de la teología del ejemplo, se convierte en un eslogan, y si vivimos conforme a un eslogan que interpretamos inadecuadamente, nos puede llevar a consecuencias dramáticas. Aplicaciones prácticas como eslogan de este texto, os propongo algunas. Si no tengo trabajo y me voy a este texto y digo, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pues una aplicación eslogámica es, si no tengo trabajo, ¿me va a ayudar a bien qué? Encontrar trabajo. ¿No es verdad? Si estoy enfermo, ¿cuál es la ayuda bien que Dios me va a proveer? Salud, sanidad. ¿Me va a seguir? Si tengo problemas en el ámbito familiar, la acción para bien del Señor ha de ser la resolución en positivo de todos estos conflictos que me tienen por el cuello. Si no tengo hijos y estoy orando que el Señor me haga bien, ¿cuál es el bien? Hijos, ¿verdad? Si mis recursos económicos son escasos o insuficientes, Dios va a ayudar para bien favoreciendo unos mejores recursos o posibilidades económicas. Y así la lista podría seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Ahora, ¿realmente podemos decir que esto es así? ¿Que esto es siempre así? ¿Que esto es necesariamente así? ¿Que esto se cumple en nuestra experiencia personal? Pues no. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos haciendo de un texto bíblico un eslogan erróneo. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando hacemos esto nos inventamos promesas. Antes Emilio apuntaba que hay promesas en las Escrituras que son para los creyentes, efectivamente. Pero es que el problema que tenemos los creyentes es que nos inventamos promesas que no existen. ¿Y cuál es la consecuencia de inventarme una promesa que no existe? Pues que más tarde o más temprano caigo en la desesperanza. Pérdida de esperanza. Porque hemos puesto nuestra esperanza en un error interpretativo, más que en la absoluta verdad bíblica. Y no podemos descansar en errores. Esto es muy peligroso. Esto es suicida directamente cuando descansamos en errores. No es suficiente tu fe o mi fe. Es necesario que tu fe y mi fe la depositemos en un objeto objetivamente fiable. No sé si me explico. Si esta mesa, en vez de 4 patas sanas,
tuviese una pata comida por carcoma y me siento en ella, probablemente ceda y me caiga. Por mucha fe que yo haya depositado en la estabilidad de la mesa, si mi fe fuese inmensamente grande, mi fe otorga suficiencia a la pata comida de carcoma. Lo importante no es tu fe y mi fe, sino el objeto en el que depositamos nuestra confianza y nuestra fe. Y conectando con lo que decía anteriormente, si no depositamos la fe en una auténtica promesa de Dios, al final vamos a caer en la desesperanza, pérdida de esperanza. ¿De qué vale depositar toda nuestra fe en el poder de una imagen de oro y plata? Por mucha confianza que yo tenga en una imagen de oro y plata, ¿eso cambia las cosas? Claro que no. Cuando esa imagen de oro y plata no da respuesta a nuestra necesidad, ¿no es desesperanzador? Pues creo que igualmente desesperanzador es depositar nuestra fe, nuestra confianza en un texto bíblico sacrosanto al que hacemos decir lo que no dice. Aplicar el texto de este modo nos hace vivir en una falsa esperanza y más tarde o más temprano la pata va a fallar. Y cuando esto se produce, desde la desesperanza caemos a otro estado inferior, la decepción. Ya no solamente hemos perdido la esperanza porque no hemos encontrado sujeción, sino que ahora nos encontramos decepcionados. ¿Esto qué es lo que es? Ha fallado la pata. ¿Cómo puede ser? Había puesto toda mi fe. El dictador soviético Stalin decía: la verdad es testaruda. Se abre paso como el agua, lenta pero constante e imparable. Y la verdad muchas veces pone de manifiesto que habíamos interpretado un texto bíblico, a los que Dios aman todas las cosas ayuda bien, por ejemplo, de una manera errónea, y tarde o temprano nos encontramos con la realidad de que no solamente estoy en paro, es que se me ha acabado el subsidio. Es que las cosas van para atrás en vez de para adelante. Y mi expectativa era que el todas las cosas ayudan a bien era el recurso de un nuevo trabajo. Más tarde o más temprano nos topamos con la realidad, con la triste realidad de nuestro error, de que habíamos puesto nuestra esperanza en un eslogan y no en la certeza y autoridad de un principio bíblico seguro. Y esto lleva, como decía, a la decepción y empezamos: ¿por qué, Señor?, a llorar. ¿Por qué a mí? Pues tú no dices qué. La perplejidad se hace omnipresente, nos abruma. El miedo, la duda, la ansiedad, la depresión, el estrés toman el control. El horizonte se vuelve oscuro, ya no hay certeza ni esperanza. La crisis de fe aparece. Y como consecuencia de esta catarata negativa de haber confiado en un eslogan, después de la desesperanza y la decepción, suele llegar la deserción final. El abandono de las filas al sentirse traicionado. No sé vosotros, pero cuanto más tiempo llevéis en el Evangelio, seguramente más personas conoceréis a lo largo del tiempo que por haber descansado su fe, por haber depositado su fe en un eslogan en vez de en el Dios de la palabra, acaban abandonando esta fe. Y es lógico, es razonable, es aplausible o plausible, porque pusieron su fe en un concepto equivocado que era mentira. Y al ser confrontados por la verdad, pues marchan. Ahora, ¿qué hacer para evitar esta catástrofe? Pues lo que os planteaba en segundo lugar. Si
tomar el texto como eslogan es tan peligroso, hemos de ver el texto a la luz de su contexto inmediato para que recibamos la luz suficiente para confiar en una promesa real de las Escrituras. Vamos a aplicar este principio al texto que tenemos por delante. Sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo lo sabemos todos de memoria, por lo menos la parte central, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien. Ahora si cerráramos la Biblia y dijéramos, ¿qué dice el 29? Muchos lo sabréis, pero otros quizás no, porque nos hemos aprendido el poderoso eslogan. Revolte Dallas, ¿vale? Pero no hemos visto lo que viene después. ¿Y qué viene después en el texto? La explicación de en qué consiste, cuál es el centro del mensaje del versículo 28 cuando dice todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿cuál es el bien al que apunta el texto este que identifica el versículo 29? Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? La explicación. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Rara vez relacionamos el 28 con el 29. Sin embargo, el 29 es el antídoto para que no tomemos aligeradamente el versículo 28 como un eslogan más. La luz la arroja el contexto. Como hemos dicho, identifica, el versículo 29 es la identificación de cuál es nuestro mayor bien. ¿Cuál lo habéis visto ahí? Nuestro mayor bien es la culminación del plan eterno de Dios en nosotros. Lo identificáis bien en el texto, ¿verdad? Es el ser conformados, el ser transformados, tú y yo, a la imagen de Cristo. Que cada vez nuestra forma sea más la forma de Cristo. Y este es un principio que subyace por todas las Escrituras. En Efesios 4 nos dice que Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otra vez la palabra, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta descripción, santo y sin mancha, no es otra cosa que la identificación del propio carácter de Cristo, santo y sin mancha. Así que escogidos antes de la fundación del mundo con un objetivo. ¿Cuál? Ser transformados a la imagen de Cristo. Es lo mismo que dice Pablo cuando escribe a los hermanos en Colosas. Dice, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? Otra vez el mismo principio. ¿Cuál es el objetivo? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es decir, que Él desea que los convertidos, que los creyentes, llegamos a ser adultos, con plena madurez y en semejanza a Cristo, creciendo cada vez más. Que los que están a nuestro alrededor vean más el carácter de Cristo que mi propio carácter. Y hermano, nada es más importante en el proyecto eterno de Dios que el hecho de que tú y yo vayamos siendo paulatinamente transformados a la imagen de Cristo. ¿Sabes qué? Ese es nuestro mayor bien. Sorpresa. Al menos para mí muchas veces. Este es nuestro mayor bien. Problema. Que para ser posible nuestro mayor bien es bastante más que probable que el Señor tenga que traer a nuestras vidas cosas que no deseamos, cosas que no tienen apariencia de bien. Cosas como el paro, la escasez, la enfermedad, los problemas familiares, la muerte, que no vemos como bien.
pero son la manifestación del amor de Dios procurando nuestro mayor bien, que es la transformación a la imagen de Cristo. Un ejemplo ilustrativo es el que encontramos en la Academia de Florencia. A lo mejor alguno de vosotros habéis ido allí en Italia, yo no. Pero en una de sus habitaciones más prominentes, en el fondo de un pasillo interesante, emerge la figura del David de Miguel Ángel, una estatua de prácticamente algo más de 5 metros de altura, que es considerada como una de las esculturas mejores de todos los tiempos, y seguramente que con una mirada superficial se queda uno extasiado por la belleza y la perfección con la que la estatua esa describe venas, músculos, gestos. Yo creo que una de las cosas que emanan de la contemplación de la belleza de esa mole gigantesca tan bien hecha es la grandeza del autor, ¿no? Yo cuando por internet buscas el detalle de esta imagen y ves sus facciones, sus cosas, te quedas extasiado y yo me pregunto, ¿cómo pudo ver Miguel Ángel en una mole inmensa de mármol deforme? ¿Cómo pudo ver que dentro había un David, el David de Miguel Ángel? ¿Cómo pudo verlo y cómo pudo tener la destreza para sacarlo a relucir, verdad? Bueno, pues en este fondo de galería, en el camino hay una galería que se llama la Galería de los Esclavos, que es de mucho valor para los artistas. En esta galería hay una serie de obras inacabadas de Miguel Ángel, en las cuales hay una pieza de mármol y emerge de ella la imagen de algo, pero que no consigue salir. Por eso le llaman la Galería de los Esclavos. Quedaron ahí petrificados. Dicen que es impresionante. Yo he visto las imágenes por fotografía y tal, me llaman muchísimo la atención, pero es de mucho valor porque cuando los expertos lo estudian, aprenden cuál era la técnica de Miguel Ángel para sacar y liberar lo que quería sacar del bloque, ¿no? Y ahí se aprecian los golpes toscos del cincel y del martillo. Se esboza la gloria que sería si esa imagen saliese finalmente, pero queda todo en una especie de boceto. El trabajo queda inconcluso. No consigue ser liberado la imagen que el artista quería sacar a relucir. Pero, hermano, Dios en su gracia no nos quiere dejar y no nos va a dejar en la galería de los esclavos, esclavos de nuestra miseria, de nuestros miedos, de nuestros temores. En palabras de Job, Dios quiere acabar lo que ha determinado de nosotros. No quiere que su iglesia, que su pueblo, que su familia sea una galería de esclavos a medio terminar, a medio hacer. Quiere liberar en nosotros la imagen de Cristo, que nos habita por su espíritu, pero que está prisionero en el mármol de nuestra carne. Quiere transformarnos a la imagen majestuosa de su propio Hijo, no para la gloria de la obra, sino para la gloria del artista. ¿Y sabes, hermano? Ese es nuestro mayor bien. Y va a requerir que a veces, dependiendo de cómo estemos hechos cada uno de nosotros, va a requerir dolorosas cinceladas en el camino para ir quitando lo que estorba y permita surgir o resurgir la imagen de Cristo que llevamos dentro por su espíritu. Ahora, la técnica del artista, seguir la ilustración, puede variar o necesariamente va a variar dependiendo de qué material estás hecho. A mí me gustaría ser de plastilina, que el artista con leves toques me conforme a la imagen de Cristo. Pero observo que soy de granito o de algo más duro, porque no soy difícil de doblegar y requiero de cinceladas. Ojalá
no tengas esta constitución tú y seas dúctil en las manos del artista. Y el ser conformados a la imagen de su Hijo no requiera de muchos golpes. Eso cada uno es cada uno. Pero la realidad es que el Señor tiene este propósito en nosotros. ¿Cuál es la traducción práctica de esta transformación? ¿En qué consiste la implementación en nosotros de la imagen de Cristo, que a golpe de cincel y para nuestro mayor bien y para la gloria de Dios está implicado? Pues os propongo que es una transformación profunda de nuestro carácter. Para que en nosotros emerja justamente el carácter de Cristo. Y eso será así a golpe de martillo, a golpe de paro, a golpe de dificultad, de enfermedad, etc. Pero es un principio bíblico que encontramos una y otra vez en las Escrituras, la necesidad que seamos transformados en nuestro carácter. En Gálatas nos dice Pablo, en el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto supone una radical transformación de nuestro carácter. Juan el Bautista quizás lo explica en sí mismo de una manera muy gráfica. Es necesario que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Este es el principio. Menos yo y más tú. O cuando escribe a los Gálatas, define exactamente en qué consiste este carácter transformado como objetivo final en lo que es el fruto del Espíritu. Que haya en ti y en mí un carácter que se identifique por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es nuestro mayor bien, aunque cueste en el camino. Esta es la manifestación del proceso de santificación para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Pero no solamente es la transformación del carácter, sino también traer a nosotros algo de lo que se habla poco: equilibrio emocional. Es diferente al carácter. Equilibrio emocional. Ser capaces de gestionar las emociones bajo el control del Espíritu Santo, aún las situaciones más extremas, bajo el control del Espíritu Santo desde el punto de vista de lo emocional. Y quizá un ejemplo que nos puede servir como paradigma de esto que estamos diciendo es el ejemplo del propio Señor, cómo era capaz de tener equilibrio emocional ante estas emociones extremas. Pedro lo define bien en el capítulo 2, versículo 20. Dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ninguna, te lo mereces. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjate ahora. Pues para esto fuisteis llamados. Ya lo explica. Porque también Cristo padeció por nosotros, mala noticia, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, que el cual, sin hacer pecado ni hallar engaño en su boca, ¿qué pasó? Fijaos el equilibrio emocional ahora al que os remití antes, cuando hablaba de la necesidad de gestionar las emociones aún más extremas bajo el control del Espíritu Santo. Ejemplo de cómo gestionaba Jesús las emociones aún en estas situaciones extremas. El cual, o quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Ves? La capacidad o el equilibrio emocional de alguien que recibe una maldición no responde con maldición. Pero no solamente cuando le dicen una maldición, sino que cuando padece no amenaza.
sino que encomienda la causa al que juzga justamente. Es decir, emociones en sujeción al Espíritu Santo que nos habita. Proceso de transformación y restauración de nuestras emociones, aún de nuestras emociones dañadas. Emociones dañadas en el tiempo, cuando éramos niños, alguien nos dijo algo, alguien nos agredió, alguien nos dijo palabras que nos dejaron marcados. El proyecto de Dios no es solamente transformar nuestro carácter, sino transformar la respuesta que damos a las situaciones que generan emociones negativas. A veces estamos esclavos, como aquellas obras en la galería de los esclavos, esclavos del daño que nos hicieron. Como decía antes, alguien nos hizo mal de pequeños y ese mal quedó tan enraizado dentro de nosotros que ahora llevamos mal que alguien nos hable en un tono determinado. Y vivimos en esclavitud, sin control emocional. Pues el Señor quiere y va a trabajar en nosotros para producir y generar este necesario equilibrio. Y todo esto junto pues va a hacer que tengamos un claro propósito de nuestra existencia, nuestra razón de ser, el descubrimiento de nuestro propósito existencial, que no es salud, dinero y amor. Ya conocéis aquella canción, seguro que alguno cuando digo salud, dinero y amor en este orden se le evoca la canción de los años 60 de los Stop. Salud, dinero y amor, 3 cosas hay en la vida, ¿no? Dice la canción así, 3 cosas hay en la vida. Es bastante simplista, pero es la realidad que radiografía la sociedad de hoy. 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Sigue diciendo, el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, pues con ella vive uno libre de preocupación. Esta es la filosofía existencialista, no de los 60, sino de los 60, 70, desde 2022. Una mala noticia para ti y para mí, pues que el objetivo último de tu vida no es ser feliz. Si alguien te lo dijo, si lo creíste por tu propia cuenta, o alguien te engañó o te autoengañaste. El objetivo de nuestra vida no es ser felices, es cumplir el propósito específico de Dios para tu existencia. Vivir y cumplir su llamamiento, su misión. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice estas cosas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Esto apunta a lo que hemos visto antes, un carácter transformado. Sé sobrio en todo. Segundo, soporta las aflicciones. ¿Veis? Equilibrio emocional. Así que le dice a Pablo, tú, Pablo, un carácter sobrio, unas emociones controladas, soporta la aflicción y ahora después haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el proceso. Dios tiene un plan único para tu vida y este debe ser el propósito de tu existencia. Ese es tu mayor y mi mejor bien. Y en virtud a esto, ordenar las prioridades de nuestra vida. Cada cosa es puesta en su sitio, todo es reseteado. Nuestro dinero, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras relaciones, no son nuestros, no son para nosotros, no son para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y nosotros hemos hecho el yo el centro de nuestra vida, pero el centro de nuestra vida ha de ser Él. Hemos de enfocarnos en esta visión de lo que es nuestro mayor bien, que no es otro que la gloria de Dios. Y decíamos que es peligroso tomar el texto como eslogan, que necesitamos un contexto inmediato que arroje luz y en última instancia el contexto extendido del resto de las Escrituras como marco final o de referencia que da sentido a todo. Fijaos el texto de Efesios 1, 13 y 14. Dice,
incidiendo en lo mismo que estamos viendo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo primero oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oído, y habiendo creído, hemos creído, dice además, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Veis el desarrollo? Hemos oído, hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ahora nos gustaría decir, para que la vida nos vaya bien. No. Oído, creído, sellado, y acaba el versículo 24, para alabanza de su gloria. Como decía antes, no eres tú, no soy yo, es la alabanza de su gloria. No es para ser felices y comer perdices. Así acaban muchos cuentos, ¿verdad? Que no dejan de ser cuentos. Pero muchas veces nosotros nos hemos inventado nuestros propios cuentos, que es que la vida consiste en ser felices y comer perdices. Sin embargo, la vida es para la mayor gloria de Dios. En ese texto que hemos leído de Filipenses, en el mismo capítulo que dice para alabanza de su gloria, repite otra vez en el versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia, y en el versículo 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo repite en pocos versículos 3 veces, para que nos quede claro, porque son muy difíciles. Así que el objetivo último de la cruz no es que tú seas salvo. No es que yo sea salvo. El objetivo último de la salvación no es tu salvación, perdón, de la cruz no es tu salvación o la mía. Es la mayor gloria de Dios. Por lo tanto, si ni siquiera el objetivo de la cruz eres tú y soy yo, el objetivo de tu vida y de mi vida no es ser felices, no es que nos vaya bien a la usanza de la comprensión del mundo, de la sociedad en la que vivimos, sino que el objetivo es vivir y sufrir para la mayor gloria de Dios. De tal manera que los que nos rodean, al ver esa obra, si no terminada, en proceso de ejecución, no tengan más remedio que rendirse a la majestad del autor de esta profunda transformación. Que aquel vecino, aquel compañero de trabajo, aquel compañero de estudio que te conoce y que te conocía, pueda decir, ¿qué le está pasando? No es el mismo. Si aquellos que te conocen después de X tiempo siguen viendo al mismo, mala cosa, mala cosa. La cuestión y el objetivo es que en ti y en mí Dios sea glorificado, porque estamos dentro de un proceso de transformación global. Que puedan ver en nosotros a Cristo mismo. ¿Cómo? En lo que hemos visto. En un carácter transformado, en una capacidad de equilibrio emocional, en una clara visión de nuestro sentido de la vida y de las prioridades que han de imponerse, y que esta visión honre y glorifique a Dios. Quizá terminar volviendo a la ilustración de Florencia. ¿Quiénes somos? ¿Davices que manifiestan la gloria del artista? ¿O esclavos que no acabamos de salir de la esclavitud de nuestra carne? Hermanos, la medida de nuestra transformación es la medida de la gloria que damos a Dios con nuestra vida. El Señor acabará definitivamente lo que nos falta. Podemos estar tranquilos en ese sentido. Como decía antes en palabras de Job, Dios acabará lo que ha determinado de cada uno de nosotros, bien en su venida o en su resurrección, o en nuestra resurrección, mejor dicho. Él nos transformará definitivamente conforme a la imagen de su Hijo. Pero mientras habitemos esta carne y este tiempo y este espacio, para nuestro mayor bien y para su gloria, Él va a seguir trabajándonos. Él va a seguir trabajándonos, libertándonos de nuestro yo caído que nos esclaviza y nos hace vivir conforme a las demandas de la carne, y haciendo brotar progresivamente al Cristo
que llevamos dentro por su Espíritu que nos habita. Os propongo una traducción en paráfrasis del texto de Romanos 8, 28 y 29, que no nos induzca a error, que podría ser algo así como esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para la transformación a la imagen de Cristo, para la mayor gloria de la gracia de Dios. Hermano, que esta verdad nos aliente, nos fortalezca, para que cuando lleguen, que llegarán seguramente, los golpes de cincel, que pretenden quitar lo que sobra, que pretenden liberarnos de la esclavitud, transformando nuestro carácter, nuestras emociones, depositemos nuestra confianza en el escultor divino y que esto nos impulse a abandonarnos en las manos del Maestro, sin resistencias, con fe, con confianza, con esperanza, sabiendo que Él sabe lo que quiere hacer contigo y a través tuya, confiando que Él tiene los recursos y confiando que Él quiere traer a nosotros el mayor y más elevado bien, que tú y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo para la mayor gloria de su gracia. Que así sea.